Ok, Baruch Hashem, Shabbat Shalom. En esta semana nos encontramos en la introducción de un nuevo libro, un nuevo Sefer, en hebreo Sefer, nuevo libro de la Torá, la instrucción que Hashem otorgó a Moshe y a todo el pueblo de Israel por medio de la intermediación de Moshe Rabbeinu. El libro en el idioma vernáculo lleva por nombre Devarim. En el idioma castellano fue traducido como Deuteronomio, repetición de la ley. Sin embargo, en el pensamiento original, el nombre es Devarim, que viene de Dabar, palabra, Devarim, palabras. Y se asume que es una repetición de la ley porque hace un recuento de la mayoría de los acontecimientos que Am Israel atravesó en el desierto. El pueblo de Israel atravesó por el desierto. Y como hemos aprendido en otros momentos, el nombre del libro se toma siempre de las primeras palabras con que inicia el libro. Esa es la temática que usaron los poskim del pueblo de Israel. Entonces el libro abre la sección diciendo: El Devarim Asher Dibrei Moshe Ulkol Israel. Estas son las palabras que dirigió Moshe a todo Israel. ¿Y cuáles son las palabras? Incluso cuando entendemos el concepto de organización del pensamiento hebreo, nos damos cuenta que para la cosmovisión hebrea, el dibrei, la palabra, tiene mucha importancia. La palabra en la cosmovisión hebrea, por ejemplo, se entiende que el oculto, Kadosh Baruj Hu, creó el mundo por medio de la palabra. Y para la cosmovisión hebraica, la palabra tiene un sentido muy especial, tanto en la vida particular de la persona como también en la observancia espiritual o religiosa que tenga el individuo, porque las palabras pueden crear estados anímicos y generar creencias en la mente de la gente, de los oyentes, y prácticamente lo que intenta hacer Moshe con esta retroalimentación de todo lo acontecido es fijar en la conciencia de todos sus escuchas los principios y paradigmas fundamentales para que no se fueran a extraviar del camino que Hashem les había mostrado hasta ese momento. También considerando que ya Moshe está presto a partir de ese mundo, está como si estuviera estableciendo un testamento. Muchas veces la gente dice: no hay una mejor herencia que se le pueda dejar a los hijos que el camino de Hashem. Entonces
la herencia que Moshe Rabbeinu tiene para dejarle a toda esta gente que ha estado por 40 años con él. Algunos fallecieron en el camino, pero los familiares, sus descendientes están ahí, y la tradición de todo lo que acontecía se mantenía transmitiendo día a día en cada familia, aún en ese proceso de nómadas que ellos estaban viviendo, experimentando desde el trayecto de Egipto hasta la tierra de Canaán, que era su destino final. Entonces, Moshe en este libro está como estableciendo un paradigma futuro, jurídico, moral, ético, y al mismo tiempo está dejando un testamento que sirva de consulta para el trayecto espiritual futuro que va a tener el pueblo. Entonces, precisamente también para la humanidad, uno de los mejores legados que los antepasados le ha dejado son los textos, son los libros. Los libros recogen no solo la historia que se quiere transmitir, el acontecimiento que se quiere transmitir, sino que también se recogen el ambiente y el posicionamiento social del momento. Si nosotros, por ejemplo, tomamos hoy en día un texto, decidimos crear un texto de lo que está aconteciendo en la sociedad, cómo se va desarrollando el proceso social, político, económico, tecnológico de este momento para las generaciones futuras, tendrá un valor incalculable esa información, porque la civilización o sociedad del futuro no tendría otra forma de cómo tener acceso al pasado que no fuese con la historia documentada. Entonces, el sentido del libro de Deuteronomio, de Barín, es de que esa generación que vendría posterior a la que Moisés estaba dirigiendo, tuviera un texto referente, independientemente de que a este libro le anteceden 4 libros más. La estructura de este libro como tal ayuda a ser un referente histórico de todos los acontecimientos. Incluso se hubieran podido perder los 3 libros que le anteceden a Deuteronomio, sacando de plano a Génesis, que es un poco más diferente, y quedándonos con Deuteronomio, pudiéramos tener a grosso modo una noción de lo acontecido en el trayecto de la salida de Egipto hasta la muerte de Moshe Rabbeinu y la introducción previa de Israel en la tierra prometida. Entonces, básicamente, esa es la idea del libro. Es también como cuando uno tiene un déjà vu. Un déjà vu es una recopilación de información inconsciente que nuestra alma tiene y que en un momento determinado se activa y sale esa información en un entorno y momento que parece ser para nosotros ya conocido. Eso es un déjà vu. Y ese déjà vu busca ayudarnos a nosotros en nuestra corrección. Algo que tenemos que hacer, algo que tenemos que recordar, que está aconteciendo en ese momento de manera fresca y que llama nuestra atención significativamente. Este recuento que Moshe hace tiene esa idea de que
de llamar la atención para que no se vuelvan a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado y proveer de herramientas a los lectores para que se alejen de las situaciones que se dieron en todo ese trayecto. Por eso el libro comienza citando los inconvenientes que se dieron cuando el pueblo murmuró, cuando se le alimentó en el desierto, cuando tuvieron miedo de los espías. El libro va argumentando, haciendo una narrativa consciente de esos acontecimientos para que la gente lo tome como referencia y sepa que sobre todas las cosas Hashem estaba con ellos dirigiéndolo en todo el proceso y no había razón de por qué volver a experimentar las cosas que ya ellos habían experimentado. Independientemente de que volvieran a surgir, ya tenían la preparación, tenían el background para saber manejar la situación. Y eso nos trae una gran enseñanza a la vida. Hay situaciones, experiencias, vivencias que pudiéramos atravesar en algún momento de la vida que en el momento menos esperado pudiera repetirse. Pero si hemos prestado atención a lo que estamos viviendo, incluso hemos tomado nota de esa situación que hemos vivido y que de alguna manera hemos superado o no, cuando vuelva a repetirse, cuando el universo vuelve a traerlo para ver si hemos entendido lo acontecido, entonces ya tendremos la capacidad de tomar las herramientas necesarias para no permitir que eso vuelva a ocurrir. Y aunque se presente el evento, tenemos la madurez de poder enfrentarlo, derribarlo, entenderlo, experimentarlo y no equivocarnos, no cometer los mismos errores. Y es por eso que una de las cosas que hace el libro de Deuteronomio es recalcarle cada momento a el pueblo de Israel: recuérdate lo que pasó en tal sitio, recuérdate lo que le pasó al amoreo, recuérdate lo que le pasó a Coré, recuérdate lo que pasó cuando pidieron comida, recuérdense cuando pidieron agua. O sea, cada acontecimiento puntual que marcó esa generación era una enseñanza vivida que les permitía a ellos extraer enseñanzas a sus vidas y al mismo tiempo tener la madurez de que cuando pasara un acontecimiento similar, semejante, entonces no incurrir en un error. Incluso ese mismo sentido tiene el que los padres les enseñaran a los hijos los acontecimientos y las razones de por qué esto, de por qué esta noche es diferente a las demás noches, o por qué estas 12 piedras que se pusieron aquí en el jardín. Las conmemoraciones puntuales que se establecieron también se establecieron en ese orden de ideas de poder enseñar y transmitir un conocimiento práctico, didáctico de todo lo que iba aconteciendo. Eso es importantísimo. Incluso hoy en día la sociedad que nosotros tenemos, que se ha ido construyendo en los últimos 20 años en República Dominicana, precisamente existe de la forma que existe porque se fue perdiendo la transmisión. Hace muchos años escuchábamos decir a la gente: se perdieron los valores. Ya se perdieron los valores.
Pero ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la situación? Que se omitió la transmisión de la historia, de los valores históricos y de los personajes históricos preponderantes. Y hoy en día los personajes que tienen valor y alta valoración en nuestras sociedades son personajes distorsionados, que están enfermos, que tienen caracteriopatía, que tienen enfermedades y trastornos muy agudos, muy profundos, producto de el mismo sistema social, y es lo que todo el mundo persigue. La gente persigue esos modelos que malamente han sido llamados influencers. Son influencers pero negativos, porque no son referentes morales, no son referentes éticos. Entonces eso hace que se genere un profundo deterioro en la conciencia colectiva de la sociedad. La conciencia colectiva de la sociedad carece del modelo de personas con valores, personas éticas, personas morales, y de un modelo histórico referente. Por eso uno cuestiona a cualquier joven de hoy, le pregunta sobre los valores patrios, sobre la fundación de la nación, sobre los protagonistas de la misma, y lo desconoce. No puede darte una panorámica histórica, sistemática, de cómo se desarrolló el proceso fundacional de la nación y cómo la vida y la sangre de muchas personas fue sacrificada en virtud del establecimiento de una sociedad que hoy lleva por nombre República Dominicana. Entonces, este libro ayuda a que ninguna de esas cosas sucedan. Ayuda a que este grupo de personas que se va a constituir en una nación tenga un referente histórico para su fundación. El libro de Deuteronomio es un referente histórico para la fundación y el desarrollo de un pueblo, de una nueva generación, de una nueva sociedad que se iba a establecer en un entorno, en un territorio que tenía una historia diferente, dicho sea de paso. Recordemos que en episodios pasados la Torá solía decir, vamos a eliminar este pueblo porque este pueblo ha realizado tales y tales cosas. Y todas aquellas cosas que realizaba ese pueblo eran cosas abominables, moralmente hablando. Que ni siquiera es que le afectase directamente a la divinidad, porque ninguna amoralidad que realice una sociedad le afecta en ningún grado a la divinidad. La divinidad no tiene forma de cómo afectarse porque una persona o una nación cometa ciertas abominaciones, sino más bien quien se hace daño es la misma sociedad. La misma sociedad va cultivando y desarrollando comportamientos que van en detrimento de ellas mismas. Y la reacción de la divinidad ante eso es realmente para salvaguardar la especie. Si tomamos, por ejemplo, la civilización del tiempo del diluvio, lo que buscó la divinidad fue preservar la especie porque la misma especie se estaba destruyendo. Y esa es la razón por la cual de los animales se subieron en parejas y de los humanos la familia de Noé es preservada. ¿Por qué? Porque la idea de la divinidad no es reaccionar ante la situación amoral de la sociedad y eliminarla de la faz de la tierra porque le afectase a él, sino reaccionar en contra del deterioro de la conciencia humana y la incapacidad de preservarse como especie. Entonces él interviene para ayudarnos. Pero para poder ayudarnos necesita entonces eliminar la parte podrida de la sociedad, de la civilización, que la gente no entiende
ese mecanismo. Muchas veces escuchamos personas juzgar el comportamiento de Dios diciendo, no, porque el Dios del Antiguo Testamento era un bárbaro. No, Él está preservando la especie que se está destruyendo ella misma. Entonces es como muchas veces la gente habla de la manzana podrida. ¿Qué sucede? Vamos a tomar ese mismo ejemplo. Tenemos 10 manzanas muy bonitas. Hay una de esas manzanas que viene con un golpe del supermercado, se ponen todas juntas en el refrigerador y de repente esa manzana que vino con un golpe comienza a deteriorarse, comienza a podrirse, comienza a coger gusano. Las 9 manzanas toman el riesgo de que esa pudredumbre le afecte y comiencen a pudrirse también. Entonces, ¿qué hace el dueño de las manzanas como un mecanismo de protección, de defensa, para cuidar su dinero, cuidar su salud y cuidar que el producto se deteriore? Entonces, toma las que se están descomponiendo y deja las que están en un buen estado. Entonces, precisamente eso es lo que hace la divinidad. Cuando la sociedad se está podriendo y no hay una forma de que pueda reivindicarse toda la sociedad, entonces se asume, en virtud de protección y de preservación, un grupo que no se haya corrompido, como está escrito al profeta cuando se le dice: yo me he reservado unos hombres que no se han postrado ante Baal. Entonces las demás personas tenían que ser erradicadas porque habían pervertido su camino. Eso pasó con Coré, y eso pasó con los cananeos, con los heteos, con los jebuseos, con todos los feos. Había que erradicarlo por la conciencia que estaban desarrollando en ese proceso de conformación social que estaban experimentando. Entonces Moisés está siendo cuidadoso con el proceso de formación para que este pueblo, esa nación que se estaba fundando, se fundara sobre un buen, valga la redundancia, fundamento. ¿Y cuál es el fundamento del pueblo de Israel? Cada nación, cuando es fundada, se funda sobre la base de un documento, de una constitución. La constitución, que lleva por nombre la Carta Magna, o sea, el más alto documento jurídico, social, político de un país, que es el referente legal para el establecimiento de otras leyes sustantivas y adjetivas, es el fundamento del desarrollo social de un pueblo. Por lo tanto, la Torá, los 5 libros de Moshe, son el fundamento fundacional del pueblo de Israel. El pueblo de Israel existe sobre la base del cumplimiento de la Torá, y su apego a la Torá es lo que ha producido que permanezca en el tiempo. Cuando vemos la historia de la humanidad, encontramos que todos los imperios que han existido en la antigüedad, todos han desaparecido, y en todos los imperios que han existido en la humanidad, Israel ha vivido, ha estado y se mantiene. Los persas, los griegos, los romanos, los babilónicos, los asirios, todos esos imperios han tenido dominio de mar a mar. Los egipcios. Pero hay algo que al final hace que desaparezcan, y es la violación de sus propias leyes. La violación de sus propias leyes desde el inicio de la jurisprudencia de la civilización con el Código de Hammurabi
es lo que ha producido, que esos imperios desaparezcan. Tenemos un ejemplo en la Torá que cuenta que cuando Abraham fue hacia Egipto, se dio cuenta, supo que había una ley allí establecida de que un hombre que le gustase la mujer de otro hombre no podía tomarla, porque eso era pena de muerte. Pero el faraón de ese lugar creó una ley que establecía que si a él le gustaba la mujer de otro hombre, él mandaba matar al hombre y cogía a la mujer. Esa es la razón por la que Abraham dice, bueno, di que tú eres mi hermana, porque él temía por su vida. Por eso él le dice al faraón, cuando el faraón lo confronta, ¿por qué tú me hiciste eso? Él dice, yo pensé que aquí no había temor de Hashem, y para no perder la vida dijimos eso. Entonces ese mecanismo de violación constante de el documento fundacional de una nación hizo que todos los imperios se perdieran en el tiempo, porque ellos violaban sus propias leyes y justificaban acciones negativas jurídicamente para satisfacer sus propios deseos. Y el único estado que ha permanecido en el tiempo, en bajo perfil, sin ser un imperio, ha sido el Estado de Israel, precisamente porque ha mantenido el cumplimiento de su Carta Magna, de su constitución, que es la Torá. Entonces, previo a la muerte de Moshe, Moshe fue cuidadoso en recopilar los eventos más puntuales, más importantes en el desierto, para que el pueblo que va a ser fundado tenga la conciencia moral y ética fundacional que no permita la perversión del camino colectivo de esa sociedad y se mantenga en el tiempo. Ese es Devarim. Eso es lo que está en cuestión en este libro. Y es al punto en donde ha llegado la futura sociedad naciente en el territorio de Canaán. Un territorio que fue profanado, fue corrompido por los ciudadanos que le antecedieron a los israelíes que ahora vienen a poseer la tierra. Y dicho sea de paso, también muy interesante destacar que este pueblo que se va a establecer en esta tierra que le pertenecía a otra sociedad, a otra civilización que se corrompió, que violó sus propias leyes y que le ha sido otorgada una carta magna como mecanismo fundacional jurídico, ha salido de la esclavitud de un pueblo que es nieto del pueblo de la tierra donde ellos van a fundar su nación. Me explico. Los cananeos son los abuelos de los egipcios. Quiere decir que los egipcios, siendo nietos de los cananeos, desarrollaron un sistema jurídico, social, de opresión, y esa cultura que ellos asumieron, la asumieron de sus abuelos, los cananitas. Los cananitas entonces tenían un comportamiento tan amoral que la divinidad decidió purificar la tierra eliminándolos a ellos. Pero se cumple en ellos también el mandamiento que dice que la maldad de los padres se castiga en los hijos hasta la tercera generación. Con la destrucción de Egipto se cumple la maldición a Cam, la destrucción de Canaán y la destrucción del imperio egipcio, con la salida de Israel, de los hebreos de Egipto, y con las plagas que le acontecieron. Fíjese cómo se hilvana todos los acontecimientos. Entonces, en definitiva,
el retrato que nos hace el Sefer Devarim, el libro de las palabras, es un retrato histórico importante para la trascendencia moral y ética que debe de tener Am Israel, que debe tener el pueblo de Israel, y que hacemos nosotros muy bien en imitar, no solo como individuos de manera particular, sino también como sociedad. La sociedad necesita referentes morales, éticos, con valores, referencia histórica, que fomente un saludable comportamiento entre los integrantes de la misma para que la sociedad no perezca. Porque lo que hacía que perecieran las sociedades antiguas era la incapacidad de relacionarse el uno con el otro. Y eso trajo como consecuencia el deterioro de las sociedades, al punto que la intervención divina tuvo que eliminar a muchas de esas naciones. Consecuentemente, el tratado de la Torá para nosotros y para Am Israel en este tiempo es mantenernos firmes sobre el fundamento que ha sido puesto para nosotros, que es la Torá. Fíjense que cuando analizamos los profetas de la antigüedad, estaban basados en la Torá. Los seguidores de Yeshua estaban basados en la Torá. Yeshua mismo estaba basado en la Torá, al punto que dijo en una ocasión: si ustedes le creyeran a Moshe, a mí también me creyeran, porque fue de mí que escribió Moshe. Entonces, los dichos de Yeshua no eran dichos aislados de la Torá, eran dichos que estaban en la Torá, que estaban en los profetas. Yeshua no habló del Nuevo Testamento. Yeshua no habló de las cartas de Pablo a los romanos, a los corintios. Yeshua habló de la Torá, habló de los misbot, de los mandamientos originales, habló de las profecías que dieron los profetas. No se salió del fundamento. Ningún profeta se salió del fundamento, ningún apóstol se salió del fundamento. Quien se sale del fundamento posteriormente es la iglesia, a partir del año 160 en adelante. Pero los apóstoles de Yeshua se siguieron rigurosamente. Incluso tenemos el testimonio del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, que dice que él es acusado de apostatar de Moshe, pero él vivió toda su vida apegado a la ley de Moshe, a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios y a las tradiciones de sus padres, siendo fariseo de fariseo. O sea, en ningún momento los seguidores de Yeshua se hicieron cristianos. La historia posterior convirtió a los discípulos en cristianos, convirtió a Yeshua en Jesucristo. Pero el testimonio de ellos mismos era la Torá de Moshe. Por eso, cuando a Yeshua lo consultan sobre cuál es el primer y más grande de todos los mandamientos, él no escatima esfuerzo en decir: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que dicho sea de paso, está recogido en Deuteronomio, en el libro de Devarim. Entonces, el pensamiento de los hombres bíblicos siempre estuvo basado en el fundamento que es la Torá. La Torá es el fundamento de Israel, es el fundamento de la espiritualidad. La Torá es el fundamento para que las constituciones de los países funcionen correctamente. Incluso muchos países imitaron el proceso jurídico del texto de la Torá. ¿Entiendes? Se habla del Código de Hammurabi que fue editado, y de allí comenzaron las leyes en las sociedades antiguas. Pero
el código de Hammurabi no es antes de la Torá. El código de Hammurabi es después de la Torá. Entonces, el código de Hammurabi lo asumen las naciones no judías en su momento. Pero la conformación del pensamiento jurídico se encuentra en la Torá. Entonces, la Torá es el consejo legal, el consejo moral, el consejo fundacional de un pueblo. Por lo tanto, lo que Moshe quiere establecer en esta parashá es el recordatorio de no volver a cometer los mismos errores del pasado y tomar en consideración la importancia que tienen los misbot, los mandamientos, para poder fundar una nación, que era lo que venía posterior a el proceso de haber pasado el Jardín. Por eso es que la Torá comienza diciendo, la parashá de esta semana, que esas palabras que él le dio, se la dio al otro lado del Jordán. O sea, ya atravesaron el límite, la línea límite para conquistar la tierra. Y antes de comenzar el proceso de organizacional y de posicionamiento del pueblo en la tierra que han de heredar, Moshe comienza a darle las recomendaciones jurídicas que deben de ser tomadas en cuenta para poder posicionarse como una nación. Entonces, ninguna nación puede ser establecida sin el fundamento jurídico que lleve a la sociedad a tener una conciencia de vida ética y moral. Está escrito en el libro de Génesis: una nación y un conjunto de naciones saldrán de tus lomos. Esa nación, que es Israel, y ese conjunto de naciones que saldrán de sus lomos, tienen que ser un conjunto de naciones que jurídicamente tengan un comportamiento moral y ético. Por eso está escrito, y con ello voy prácticamente a terminar, en el libro de Jasón, o Revelaciones, o Apocalipsis, que en aquel día el Mesías gobernará a las naciones con vara de hierro. La vara de hierro no es sinónimo de castigo, aunque habrán pueblos que tendrán una corrección final, sino que es sinónimo de guianza y dirección a través de las leyes, los mandamientos. El Mesías se va a encargar de transmitir las leyes y los mandamientos a las naciones para que sea un fundamento para ellas. Ese fundamento debe ser un fundamento sólido, fundamento bien establecido, bien estructurado, para que las naciones que van a permanecer vigentes en el milenio tengan un funcionamiento y un modelo a seguir correcto. Que Hashem, el Dios de Israel, nos bendiga con la enseñanza de esta parashá, y que los méritos de nuestro maestro Yahoshua abran nuestro entendimiento para que sepamos aplicar las leyes que nos corresponden a nosotros. Shabbat Shalom.